¿Qué tal, compañero? Buenas noches. Bueno, por aquí traigo dos cosas para mostrar y que quiero compartir con ustedes previamente, ya que he recibido muchos comentarios de que les gustaría que hiciera otro video explicando mejor el funcionamiento de una moto eléctrica, su instalación y qué es lo que se debe tener en cuenta. Entonces aquí vamos a hablar de los componentes principales de una moto eléctrica, como son el controlador, que en este caso tengo uno aquí, el convertidor de DC y el motor, cómo va instalado eso. Bueno, primero el controlador. Aquí tenemos un pequeño controlador que era de una pequeña moto de 350 vatios que yo tenía. Este controlador se me dañó en su parte lógica, o sea, en la parte del procesador. Se me olvidaba comentarles de que para poder entender este video deben tener conocimientos previos de electricidad o electrónica, ya que hay muchos términos que requieren de este conocimiento. Bueno, continuando con el controlador es el que se encarga de leer las acciones que nosotros tomemos en los mandos, como es el acelerador, como son los frenos, como son los pedales en algunos casos, y toma esas acciones directamente hacia el motor, que es ese que tenemos ahí en pantalla. Este es el motor de mi moto actual, una Ava Falcon, es un QS motor de 72 voltios, 2000 vatios. Bueno, ¿qué hay que hablar sobre el controlador? Bueno, hay diferentes tipos de controladores. Los controladores varían mucho, pero la gran mayoría tienen la misma función. Hablamos primero del aparato como tal. Este es un controlador que funciona, como pueden ver, a 48 voltios. De una moto de 350 vatios. Es un controlador de onda sinusoidal a 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Para hacer funcionar el motor se necesita una onda que hará que los imanes del motor giren. Ya sabemos que los imanes están ubicados en todo el ring del motor y van intercalados entre polo sur, polo norte, pero bueno, después hablaremos de eso. Esta onda seno significa que este controlador va a hacer que el motor sea muy silencioso. Cuando la onda seno es muy limpia, hagamos una pequeña gráfica aquí, son 3 cables, entonces esto irá así. ¿Sí o no? Cuando no es onda seno, sino que es onda cuadrada, como el caso de mi controlador, que es un Yuyan King, la onda vendría así. Trata de hacer la onda a punta de cuadritos, por decirlo así, por un ejemplo. ¿En qué repercute esto? Que el motor va a tender a hacer un poco de ruido, va a tender a zumbar y cosas así. Listo. Entonces, en la parte de la instalación eléctrica vamos a hablar de lo principal, ya que los controladores muchas veces traen cables de accesorios, cables de comandos, cables de comunicación, pero en este caso digamos que uno quiere armar una moto eléctrica y para que esa moto ande se necesitan conectar unos cables que son muy importantes. Primero, las fases del motor. ¿Cómo se identifican las fases del motor? Son unos cables de una sección gruesa, como estos que están acá, y por lo general no, siempre van a venir de 3 colores: azul, verde y amarillo. Respectivamente, estos cables
deben conectarse a los cables que va a traer el motor, que también son azul, verde y amarillo. Estos cables uno los identifica porque son de una sección gruesa, ya que por ahí va a pasar toda la corriente que necesita el motor. Deben conectarse a una ficha de empalme de tornillo para que la corriente pueda fluir sin ningún tipo de resistencia. Cuando fallan estos cables, muchas veces estos cables crean una resistencia y tienden a calentar y se chamuscan y se pegan, o sea, hacen contacto entre ellos, haciendo de que el motor se frene. Cuando el motor se ponga teso es porque las fases muy seguramente, bueno, cuando el motor se ponga teso, que uno lo trate de rodar y lo ponga resistencia, eso quiere decir, eso puede repercutir en tres puntos. Primero, que las fases del motor se hayan recalentado y el aislante del cable se haya derretido y los cables hayan entrado en contacto. Eso hace que el motor se ponga teso. 2. Que los MOSFETs del motor, como estuve hablando en un video anterior, se hayan puesto en corto y eso hace que el motor se atese. El otro caso es que las bobinas del motor vienen con un barniz dieléctrico. Estas bobinas entran en corto también porque el barniz se pierde por corrosión, por humedad, por X o Y motivo, y eso hace de que el motor se atese. Bueno, listo. No saliéndonos del tema del motor, además de conectar las fases del motor, se olvidaba algo. El orden es muy importante, ya que si uno conecta, por ejemplo, azul con amarillo, amarillo con verde y verde con azul, podemos tener como consecuencia de que el motor o no gire o vaya en reversa. Otro cable que va a venir en el motor es el cable de los sensores de efecto Hall, que se puede identificar con este conector. En las motos pequeñas viene con este conector, en las motos grandes viene con un conector más grande. Podemos notar de que viene con los mismos colores de la fase del motor, amarillo, verde y azul. Pero además de esto trae dos cables extras, uno negro y uno rojo. ¿Qué quiere decir eso? Este conector de sensores de efecto Hall, ¿para qué sirve? Sirve para que el controlador sepa en qué posición se encuentra el motor, porque dependiendo en qué posición se encuentra el motor, un juego de fases se debe energizar. Eso lleva una secuencia. Esa secuencia se debe seguir para que el motor gire. Entonces, cuando el motor, ahora hablemos de la falla, cuando el motor no está teso, sino que uno acelera y el motor simplemente no avanza, hay que revisar las fases del motor. ¿Cómo se revisa las fases del motor? Fácil. Tomamos un multímetro y lo ponemos a medir voltaje en la escala de 20 voltios. Esto tiene que estar conectado. Vamos a tratar de hallar la forma de medirlo. Metemos una de las sondas de multímetro en la sonda negativa, en la parte negativa, y probamos cable por cable, comenzando por el amarillo, por el verde, como ustedes quieran. Por este caso comenzaremos con el amarillo. Entonces, conectado ahí la sonda positiva y acá la sonda negativa, nosotros le damos unas vueltas al motor, le damos vueltas, y ese cable amarillo debe conmutar entre 0 y 5 voltios, 0 y 5 voltios. Vamos a verde, 0, 5 voltios, 0, 5 voltios. Y el azul, 0 y 5 voltios. Si esto no está sucediendo, significa que los sensores de efecto Hall están dañados y el controlador no sabe en qué posición se encuentra el motor. Los sensores de efecto Hall son un poco complicados para tener acceso a ellos, porque primeramente ellos están ubicados dentro del motor.
son unos sensores así, sensores Hall, se escribe Hall pero se pronuncia Hall. Así son los sensores, como este. Muy importante, si usted va a cambiarle los sensores de efecto Hall a un motor eléctrico, a un motor de moto eléctrica, estos sensores tienen que ser analógicos, porque digitales no van a servir. Estos sensores vienen de dos tipos, analógico y digital. En este caso tienen que conseguirlo de tipo analógico. Esta es una de las fallas más comunes de los motores de motos eléctricas, que fallan los sensores de efecto Hall. Déjenme ver si encuentro un ejemplo aquí. Bueno, mire, de esta manera vendrían ubicados los sensores, ubicados en una pequeña platina, así como la ven, y va leyendo qué imán va pasando a través de él. Si un imán está en el polo norte, en el polo sur, va detectando y le dice al controlador: mira, tienes que energizarte tal grupo de bobinas, o tienes que energizarte otro grupo de bobinas. Este es un motor diferente, este es un motor brushless, parece de una disquetera, pero es el mismo principio. Es el mismo principio. Aquí hay otro ejemplo. Así es como es el motor por dentro. Este muy seguramente es uno de 1800 vatios, 500 vatios, 350. Este fue el que tuve yo, uno de 350, y así sucesivamente. Bueno, listo. Habiendo hablado de eso, ahora vamos para... Dejen que enfoque. Vamos a hablar sobre la alimentación del controlador. Asimismo, el controlador va a traer, en la gran mayoría de las veces, unos cables para alimentarlo, que son un cable negativo, un cable y dos cables positivos. Entonces aquí podemos notar que los cables de alimentación, el negativo y este positivo, vienen con una sección gruesa. Eso quiere decir que va a pasar una corriente grande por ahí. Eso es correcto. Estos cables están conectados directamente a la batería, pero pasando por un taco. No sé cómo le digan en su país, un taco, una cuña o un breaker. Por si hay un corto, este cierra el circuito. Abre el circuito, mejor dicho. Y este cable que está aquí delgado es para alimentar la parte lógica del controlador. ¿Qué es la parte lógica? Vamos a abrir el controlador. Como podemos ver, aquí están los cables azul, verde y amarillo. El cable rojo de sección gruesa está conectado directamente a los MOSFET. Vemos que tiene un puente, va a los MOSFET, puente. Porque estos MOSFET también vienen divididos. Hay MOSFET de canal positivo y MOSFET de canal negativo. Los MOSFET de canal positivo están conectados directamente a la alimentación de batería, y los MOSFET de canal negativo, mira, ahí tienen el puente y sigue puente, también están conectados directamente aquí. Esta parte negativa se comparte también con la parte lógica. Esto que está aquí en el controlador es etapa de potencia, y lo que está por acá es etapa lógica. Es donde está el microcontrolador, quien se encarga de conmutar las acciones de los MOSFET, de leer y toda esa cuestión. Él es el cerebro de la moto. Ese microcontrolador se alimenta con este cablecito. Pero muchos dirán: pero ven acá, ahí van a entrar 48 voltios. ¿Tú sabes qué es alimentar 48 voltios un diminuto microcontrolador? Claro que no. Ellos tienen una adecuación de voltaje, donde hay reguladores, diodos y toda esa cuestión, que convierte ese voltaje a 3.3, a 5 voltios, a 9 voltios, que es lo que necesita la parte digital. Estos tres cables están conectados también a una ficha de empalme de tornillo, donde se atornilla en los cables. Pero este cable también es conocido como cable switch,
¿Por qué? Porque en este que está conectado el cable del switch de llave con el que uno prende la moto eléctrica. El controlador siempre va a estar energizado, la parte de potencia siempre va a estar energizada, pero mientras no haya energía en el cable switch, la cometida eléctrica de la moto no va a estar energizada, no va a prender y el controlador no va a hacer ninguna acción. La gran mayoría de las veces viene así. Otro cable que se debe conectar es el cable del acelerador. El cable del acelerador por lo general son 3 cables. En este modelo de controlador no lo vamos a encontrar así. Viene ubicado aquí en este pequeño conector, pero el cable del acelerador por lo general es un conector como este. Es un cable rojo, negro y verde. O en otros casos puede ser amarillo. Rojo, negro, amarillo o rojo, negro, verde. ¿Cómo funciona el acelerador? Bueno, el acelerador de una moto eléctrica no es más que también un sensor de efecto Hall. También es un sensor de efecto Hall. Cuando uno gira el puño del acelerador, está alejando y acercando un imán al sensor de efecto Hall. Esto quiere decir de que cuando hagamos una gráfica, digamos que esto es 5 voltios y esto acá es 5 voltios y esto acá es 0 voltios. Entonces cuando uno gira el puño del acelerador, esto va a ser así constantemente, y cuando uno lo suelta cae de nuevo. Pero ¿qué pasa? Él no cae directamente a cero, no cae a cero, siempre queda mandando 1.5 o 1.2 voltios. ¿Esto por qué? Porque si el controlador detecta 0 voltios en el cable del controlador, eso quiere decir que el cable está desconectado y no va a hacer ninguna acción. Pero en cambio, si uno si el controlador manda el acelerador manda el 1.5 voltios, detecta que si está conectado el acelerador y si acepta el mando. Importante, el controlador detecta siempre una variación de voltaje suave, no va a detectar una variación de voltaje abrupta. Con eso quiero decir que de pronto está en 0, 1.5 y de repente ¡prá! 5 voltios y vas a comenzar a acelerar. No, esto no está bien, no lo va a aceptar el controlador, porque el controlador funciona con una variación suave, no abrupta. Esto por seguridad, obviamente, de la moto y del controlador. En algunos controladores baratos sí va a funcionar, o sea, tú puenteas el cable rojo con el amarillo y la moto te arranca. Sí me ha pasado, porque yo compré un controlador en China muy barato, me lo vendió un amigo que lo compró de China, y yo puenteé los 2 cables y la moto me arrancó. Importante, en las manetas de freno también va a venir un pequeño cable que se llama pulsadores de freno. Es dependiendo del controlador, cuando en este cable haya 0 o 5 voltios, va a activar la opción de freno regenerativo, pero lo mejor, vamos a hablar de lo básico, eso va a estar desconectado. En los controladores también hay un conector que viene conectado así, con un único cable que sale y entra de nuevo al controlador. Ese cable por lo general es un limitador, o sea que si está conectado, la moto está limitada a darte ciertos kilómetros por hora. Eso te ahorra batería, pero si tú lo desconectas, la moto te desarrolla más, por decirlo así.
Bueno, listo. Esto por la parte del controlador y esto por la parte de los sensores y del motor. En la cometida eléctrica de la moto va a venir un dispositivo como este. Es esto es un convertidor DC a DC. ¿Para qué sirve? Tiene 3 únicos cables. Este convertidor transforma el voltaje de la moto, en este caso de 72 voltios a 12 voltios. ¿Para qué necesitamos 12 voltios? Pues claro, para las luces, para las direccionales, para los lujos que tenga la moto, y para el pito. Este convertidor en algunas motos, aquí en Colombia las motos las maneja Auteco, una empresa que se llama Auteco, y ellos venden una moto que se llama Avanti 2.0. Esta es la moto. En esa moto pasa algo curioso, que las luces de repente comienzan a hacer un estroboscópico, y eso es culpa de este señor. Por lo general él trae unos condensadores, que esos condensadores se soplan, se inflan, se hinchan, unos condensadores así, y eso hace que haga como estrobo. Otra manera en la que puede fallar es que adentro él tiene un MOSFET y un diodo encapsulado TO30 como este, y esos diodos se abren. El MOSFET a veces también se ponen cortos y deja pasar los 48 voltios o los 72 de la batería, todo lo que funciona con 12, y hace un desastre, quema todo. Yo he reparado estos convertidores de DC, pero si el tuyo se dañó, cámbialo. Esta es la función de este aparatico.